Bueno, ¿qué decir de Amado Vudú y de esta nueva situación? De Vudú no puedo decir nada porque realmente fue condenado por corrupto, es un corrupto, y un corrupto es un delincuente que le hizo mucho daño a la República. Pero acá lo que podemos hablar para agregar a ese contexto es la actuación de la justicia. Y sinceramente me parece patética, porque si bien los jueces tienen facultades a veces discrecionales para aplicar a los presos, etcétera, en este caso ya realmente está adquiriendo dimensiones colosales, porque los jueces, yo no sé por qué pensar que hacen este tipo de cosas a sabiendas de que el prestigio de la justicia está por el piso, y ellos con estas sentencias, estas resoluciones, estas decisiones, contribuyen a defenestrarlo mucho más ese prestigio. Porque no se entiende que primero le habían dado un beneficio de prisión domiciliaria cuando es una persona que es joven, que no tiene ningún tipo de riesgo, que no le alcanza el por qué estar en su casa, y después estos 10 meses por hacer unos cursos, por hacer cualquier tipo de curso, los que se dan en la cárcel, 10 meses de beneficio, y ahora ya puede pedir salidas transitorias. O sea, realmente tenemos que analizar esto a la luz de lo que la justicia debe ser para la gente. La gente debe tener confianza en el sistema judicial, porque es precisamente, debería ser, no es y debería ser un poder independiente. Y sin embargo, vemos que está sujeto lamentablemente al poder político, lastimosamente al poder político. Y esto es lo que sinceramente hace que todo el mundo descrea de la justicia cada vez más. Sinceramente no se admite que un juez, y realmente me causa indignación leer este tipo de cosas o enterarme de este tipo de decisiones judiciales, porque la corrupción entonces no paga. Vemos que la impunidad corroe el sistema, y el que fue corrupto no tiene sanción. Esto incita a que, bueno, ¿para qué vamos a cuidarnos si total la vamos a pasar bien, claro, si no tenemos ningún tipo de problema? Claro, era el vicepresidente de la Nación que a través de un negociado se quedó con la empresa o con la máquina de imprimir billetes. Uno se pregunta qué implica esto en términos prácticos, porque primero aquella domiciliaria, entonces se computa el tiempo que después él debiera estar en la cárcel, como que está preso, porque en realidad está preso, pero con el beneficio de la detención domiciliaria, y ahora con esto de que le bajaran 10 meses su condena, bueno, puede pedir salidas transitorias. Esto implica que en la última de las instancias, y aún condenado por más de una decena de jueces, el propósito sea pasar el menor tiempo posible estrictamente en la cárcel. Obviamente. Ya Vudú creo que va a hacer una visita en la cárcel, si es que alguna vez va, porque a este paso yo ya describo absolutamente de todo, pero si fuera, y bueno, iría como una visita y entra y sale como si fuera un visitante más. Y esto es lo que no puede admitirse en un sistema en el que los delincuentes tienen que cumplir una pena. Porque ¿a quién se le hace cumplir una pena? Al ladrón de poca monta, y no al delincuente máximo. No, esto no puede admitirse en un sistema republicano porque hace mal a la salud de la Argentina. Lisa y llanamente. Pero claro, bueno, son las cosas que acá estamos acostumbrados a ver, y que indudablemente creo que el ciudadano debe saber que tiene que cambiarlo, y de qué forma, y lo tiene que cambiar con el voto, porque es la forma que tiene la ciudadanía de expresarse, con el voto, con expresiones, hacer manifestaciones, hacer protestas, etcétera, pero fundamentalmente con el voto. Y esto es lo que tiene que saber todos y cada uno de los ciudadanos de este país. En el marco de esta discusión, porque por Amado Vudú algunos sectores del kirchnerismo pidieron inclusive su indulto, algo que negó, por lo menos públicamente, el presidente Alberto Fernández. En el medio de esta discusión, por ejemplo, el pedido de libertad para Milagro Sala en Jujuy,
El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, dijo que no hay presos políticos en el sentido tradicional de la palabra en la Argentina, es decir, a disposición del Poder Ejecutivo, sino que son presos de los factores de poder real. ¿Qué quiso decir Mena? Bueno, lo que están queriendo hacer es hacer creer que existe el famoso lawfare, que es esas palabras que adaptó la vicepresidenta y todo su grupo para hacer creer que son presos de alguna manera, presos políticos, y que los están detenidos por ser políticos presos y no por ser presos políticos. Porque sinceramente, cuando nosotros asistimos a todo este circo de consideraciones en el cual el otro día se volvió a cargar sobre la Corte Suprema, ¿no? Diciendo que el viceministro de Justicia, nomás, diciendo que hay que reformar la Corte porque no funciona bien, etcétera. Claro, la Corte no funciona bien cuando no responde a los intereses del gobierno, cuando no es fiel a la doctrina del gobierno que le imparte. Entonces ahí es donde hay que cambiar la Corte. Sinceramente, se está viendo un avasallamiento institucional muy grande, donde por ejemplo en Formosa se violan lastimosamente los derechos humanos, va el secretario de Derechos Humanos, que es el que tiene que velar por eso, dice las denuncias son un chiste, y mientras tanto Amnesty International está diciendo, señores, tienen que investigar estos hechos. Bueno, todo aquí parece que va en contra de un sistema de equidad, un sistema de justicia, Hernán. Eduardo, gracias por este tiempo con Radios de Rosario. Te mandamos un abrazo, muchas gracias, como siempre. Otro para vos, un abrazo grande. Eduardo Jerome, abogado penalista, a propósito de esta reducción de la pena al ex vicepresidente Amado Boudou. Consiguió que le bajaran 10 meses su condena por estímulo educativo. Hizo cursos de organizador de eventos y también un taller de filosofía.